Hablar de este, también de otros asuntos con Cristina Valido, que es diputada de Coalición Canaria en el Congreso, está ya con nosotros. ¿Qué tal, señora Valido? Bien, gracias, encantada. Encantada de tenerla con nosotros y más en la jornada posterior a una noticia como esta, aunque no llegó a lo mejor de la manera que ustedes hubieran querido, porque ha llegado a través de una enmienda casi porque de otra manera a lo mejor no se habría producido. Bien está lo que bien acaba. Al final nos veíamos a 3 plenos del final de año y no había manera de que llegara la renovación de ese transporte gratuito. Esta enmienda, que fue aprobada por amplia mayoría, por todos los grupos, con la excepción de Junts, que es el único partido que la votó en contra, 24 horas antes de la votación iba a ser rechazada. Porque, bueno, yo hablé con altos cargos del Partido Socialista, que no voy a dar nombres, y me dijeron que estaban negados y que no iba a salir. Sí. Y empezamos a movernos mes por Mallorca. Hay que tener en cuenta que afecta también a Baleares, ¿no? Sí. Y yo misma con distintos grupos y nos dimos cuenta de que podía salir. Teníamos el apoyo de Sumar, al que MES Mallorca había presionado muchísimo. Y yo había hablado con otros grupos y teníamos los números. Eso significaba que la enmienda podía prosperar sin el apoyo del Gobierno. Y al final hubo un viraje en el que si la ley iba a incorporar ese derecho por región ultraperiférica, por lejanía, por insularidad y por régimen económico y fiscal, no podían quedarse fuera. Y se produjo esa foto de verdes, de votaciones en verde, que es el sí de todos los escaños, que nos garantiza el transporte para el próximo año, pero que además sienta las bases de un derecho y de unas condiciones. Claro, esto es importante, sienta las bases, porque todavía no está garantizado, digamos que no está consolidado el derecho, ¿no? Se ha dado un paso, eso sí, muy importante en ese sentido. Sí, ahora tenemos que ver cómo queda el texto una vez incorporada la ley y la enmienda, pero hay una base, una fundamentación muy importante, y es que reconoce el derecho a partir de la insularidad y nuestro régimen económico y fiscal. Y no es un decreto, es una ley de movilidad sostenible. Eso significa que se abre la puerta a poder reclamar ese derecho, porque esas condiciones de insularidad y de régimen económico y fiscal no van a cambiar en el año 27. Y esto nos permite un camino mucho más seguro al estar establecido en una ley y con esa justificación para que se amplíe en el futuro y se convierta en un derecho que, insisto, no vamos a dejar de ser insulares, no vamos a dejar de ser ultraperiféricos y no vamos a dejar de tener un régimen económico y fiscal diferenciado. Bueno, está la cosa complicada para trabajar en el Congreso, por lo que vamos observando semana tras semana. En cualquier caso, esta última sesión de control no fue una excepción, casi fue peor que cualquiera de las anteriores. Y la escuchamos a usted defender firmemente ese decreto Canarias, que sirve para que se cumplan, pese a que no haya presupuesto, pues todos aquellos compromisos que se adquirieron con Canarias, con Coalición Canaria, para el apoyo de la investidura. ¿Cómo va esa cuestión? Bueno, el decreto Canarias es un decreto complejo porque además el presidente ha querido trasladarlo no solo a todos los grupos parlamentarios de la Cámara, sino también a la sociedad civil, a todo lo que son los sindicatos, parte empresariado, en fin. Esto no solo lleva un tiempo de elaboración, sino que la negociación con el Gobierno de España no es tan inmediata como nos gustaría. Eso no implica que antes del 31 de diciembre no tenga que haber un decreto que resuelva de manera inmediata el 60% del IRPF de La Palma, o la reconstrucción, o el dinero que se nos debe, entre otros, el dinero para el acogimiento a las personas migrantes, fundamentalmente los menores. No podemos esperar a cerrar ese decreto Canarias, a que todo esto se resuelva, porque tiene que resolverse antes del 31 de diciembre. Por tanto, esperamos este decreto antes de final de año. Quedan 3 plenos y yo espero que en el próximo, en el siguiente, lo tengamos, y cerrar el decreto Canarias como exigí también al presidente Sánchez. Claro, eso es lo que le escuchábamos decir aquí en el programa incluso, pero claro, ¿cómo está la cuestión? Porque hemos visto que Junts ayer votó en contra del famoso decreto de esa enmienda, ¿no? que se introducía para el transporte, y ahora sigue con su postura, y además pues incluso más duro que antes, diciendo que no va a ayudar al Gobierno, aunque ayer sí que aprobó algunas enmiendas. ¿Cómo ve la posibilidad de que esto salga adelante, este decreto?
La situación es complicada, pero nosotros partimos de que lo que recogemos en el decreto es algo que se firmó en la investidura, tanto por parte del señor Sánchez como por parte del señor Feijóo. Por tanto, tanto uno como otro deben respaldar el decreto y los números son suficientes para que este decreto pueda prosperar. A partir de ahí es cierto que se abre un escenario de enorme dificultad para saber qué va a pasar en cada votación, porque además Junts no dice lo que va a votar hasta el último segundo. De hecho, ayer la gran sorpresa fue su abstención en las nucleares, y nadie sabe qué cae y qué entra. Por ejemplo, sí ayudaron a que saliera la vuelta a las indemnizaciones anteriores de Renfe, lo que le hace un agujero al Ministerio de Transportes importante. La situación es tal que ante esa incertidumbre nuestra oposición cobra muchísimo más valor. Te pongo un ejemplo, que puede tener mucho que ver también con algunas de las cosas que pasaron ayer. En el caso de las nucleares, en el que Junts se abstiene, el PSOE gana la votación por un voto. Por un voto. Porque cada vez que Junts se abstenga, nuestro voto va a decidir. Es que ayer parecía el Congreso, señora Valido, casi un estadio de fútbol, en el que se iba aplaudiendo si salían o no salían las enmiendas. No sé cómo usted lo analiza. Hace tiempo que vivimos esa performance continua de escenificar la victoria, que le tuerzo el brazo al contrario, y en cada votación ves la euforia de la oposición porque entiende que está noqueando al gobierno, y cuando el gobierno consigue sacar algo, ves su euforia de demostrar de que a pesar de todo seguimos sacando adelante nuestras políticas y convirtiendo en realidad nuestros proyectos. Y este es como te digo, un espectáculo que se repite cada semana en todas las votaciones, en puntos a veces que no tienen mayor trascendencia, pero en los que ellos se miden y miden sus fuerzas en la Cámara. Bueno, en cualquier caso ustedes, y ya seguimos con la situación en el Congreso, siguen insistiendo que la moción de confianza sería la fórmula adecuada para que el Gobierno estableciera una hoja de ruta y ver si puede o no seguir adelante gobernando, porque hay muchos partidos que insisten que no va a ser posible, incluido Junts. Con lo cual... Sí, bueno, estamos en una situación de bloqueo que nadie puede negar, porque en el escenario actual no parecen posibles unos presupuestos generales, y por eso hemos empezado a trabajar en ese decreto Canarias para poder sacar las cosas que el PSOE se comprometió a otorgar a los canarios. No parece posible que haya una moción de censura de momento, porque parece que ningún partido, ni siquiera Junts, facilitaría la llegada al poder de la derecha con la ultraderecha, que sería fundamental para que pudieran ganar esa moción de censura. Y tampoco el presidente habla de convocatoria de elecciones. En una situación de minoría que está llevando a perder votaciones importantes y sin presupuestos generales, sin un solo debate sobre el Estado de la Nación en 2 años, lo que digo yo, lo que le he dicho al presidente en la tribuna es que una democracia mínimamente sólida convoca una cuestión de confianza. Claro. Y sube a la tribuna y demuestra al Congreso que tiene el plan, la hoja de ruta, la capacidad de terminar la legislatura y de sacar adelante temas importantes. El Congreso opina y vota. Es curioso que el mismo presidente que dice que Valencia debería pronunciarse e ir a elecciones no nos permita a los diputados votar si creemos que debe continuar o no en una cuestión de confianza. Bueno, el presidente no está dispuesto tampoco a esa cuestión de confianza, con lo que nos queda ya solo ver qué pasa semana a semana y hasta cuándo se puede aguantar esta situación agónica. Va de eso, de esperar semana a semana qué es lo que va ocurriendo. No me quería despedir, señora Valido, sin hablar de 2 asuntos que usted defendió rápidamente, que tiene que ver con la defensa del sector primario, del POSEI, y también la gestión migratoria, porque hasta cierto punto aseguran ustedes que sigue estancada. Sí, es que una buena parte de la intervención del presidente debía haberse dedicado, porque era parte de la comparecencia, a los acuerdos con Bruselas. Lógicamente, estos fueron 10 minutos y el resto fue más de lo mismo, ¿no? El y tú más, y los insultos, y en fin, las descalificaciones, el descrédito de uno a otro.
Pero yo en los 4 minutos que tenía que abordar, lógicamente, la cuestión de los acuerdos de Bruselas, porque Canarias se juega mucho en Europa. Y habían 3 temas que yo tenía que plantear. Uno era la inmigración, otro era el efecto en los puertos canarios del gravamen por contaminación y, por supuestísimo, el peligro que tiene el POSEI ante una nueva política agraria común que pretende meter todos los fondos en una misma bolsa y que cada Estado haga lo que quiera, cuando nosotros tenemos desde Europa perfectamente diseñada y señalada la línea de fondos para el sector primario canario. Nosotros no podemos permitir que eso vaya a una bolsa común y le reclamamos al presidente que pelee para que la política agraria común no cambie. También para que Europa se implique en su frontera sur, porque somos la frontera sur de Europa y no tenemos por qué estar soportando esta presión migratoria solos y peleándonos con el gobierno español para que atienda a los menores que le toca atender, y por supuestísimo con el tema de los puertos. Si se impone el gravamen para todos aquellos buques que contaminen una vez toquen puerto europeo, Tánger, cualquier puerto marroquí, va a ser más rentable para las navieras que Canarias, porque así solo pagarán una vez cuando toquen continente, y de otra manera pagarán en Canarias y pagarán a la llegada al continente. Se convierten en puertos mucho más baratos, y yo no quiero recordar la importancia económica, histórica que tienen los puertos canarios en el desarrollo de nuestra tierra. Bueno, pues Cristina Valido, diputada de Coalición Canaria, gracias por estar con nosotros y hablar rápidamente de todo lo que se vive en el Congreso de los Diputados. Hasta una próxima ocasión. Gracias a ustedes.